Hola queridísimos espectadores, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos otra vez aquí para compartir un nuevo episodio lleno de emociones, giros inesperados y momentos que nos tocarán el corazón. En el capítulo anterior, después de tantas pruebas y dificultades, Tuna y su pequeña hija se cruzaron con Adam, un hombre cálido, amable y aparentemente dispuesto a protegerlas con todo su corazón. Pero ¿qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Será esta la calma verdadera que tanto ansiaban madre e hija? ¿O tan solo una tregua antes de que la tormenta regrese con más fuerza? ¿Es Adam simplemente un buen samaritano que apareció por casualidad? ¿O será el comienzo de un nuevo capítulo esperanzador en sus vidas? Mientras tanto, el CEO Alex, el hombre que marcó profundamente el corazón de Tuna, ¿seguirá buscándola sin descanso o decidirá renunciar a ese amor que no ha podido olvidar? ¿Tendrá el valor de enfrentar el pasado y recuperar lo que perdió o elegirá alejarse para siempre? Amor, dolor, redención, esperanza. Todo se entrelaza en esta historia cargada de emociones. Prepárense para un viaje que tocará cada rincón del alma. Habrá lágrimas, sonrisas y momentos que nos harán suspirar. Pero sobre todo, es una historia sobre decisiones, y el anhelo de ser amados de verdad. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de esta apasionante historia entre el poderoso CEO Alex y la valiente madre soltera Tuna. Nos vemos en el próximo episodio. Acompáñenos en este viaje para descubrir si el destino los volverá a reunir, o si tan solo fue un amor condenado a perderse entre las sombras del pasado. Después de aquel encuentro inesperado en un aserradero abandonado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre el frío y el silencio, Adam, con una mirada sincera y voz serena, ofreció llevar a Tuna y su pequeña hija a un sitio más seguro. No era una mansión ni un lugar lujoso, sino una casita sencilla que alguna vez construyó con cariño para una anciana necesitada. Un hogar modesto, sí, pero lleno de calidez humana. Tuna vaciló. Como madre soltera, había aprendido a desconfiar incluso de los gestos más amables. El mundo le había enseñado a protegerse, a poner barreras. Pero en los ojos de Adam no había engaño, ni prisas, ni promesas vacías. Solo paciencia y respeto. Miró a su hija dormida plácidamente en sus brazos y comprendió debía llevarla a un lugar verdaderamente seguro. Y así, con un leve asentimiento, aceptó. Durante el trayecto, Adam conducía despacio con la calma de quien no tiene nada que esconder. No interrogó a Tuna sobre su pasado. En cambio, le habló de la anciana que solía vivir en aquella casa, una mujer que lo trató como a un nieto, y que llenó ese hogar de recuerdos entrañables. Su voz cálida y su sonrisa nostálgica hicieron que el corazón de Tuna, endurecido por los años, comenzara poco a poco a ablandarse. Al llegar, se encontraron con una casita de tejado antiguo rodeada por un pequeño huerto de verduras frescas. No era grande ni moderna, pero cada rincón estaba cuidado con cariño. En el porche, la anciana ya los esperaba. Era de estatura baja, con el rostro surcado de arrugas, pero con unos ojos brillantes y una sonrisa que abrazaba. Adam la presentó con alegría. La mujer tomó las manos de Tuna con fuerza, como si saludara a una hija que no había visto en años. Luego se inclinó hacia la niña que justo despertaba y soltó una risa encantadora. ¡Ay, pero qué boquita más chiquita y adorable tienes, mi cielo!, exclamó, extendiendo los brazos con ternura para cargarla. Una escena sencilla, sí, pero llena de esperanza. Porque a veces los nuevos comienzos empiezan en los lugares más inesperados. ¿Será este el refugio donde Tuna y su hija puedan por fin encontrar paz? ¿O el destino aún les tiene reservadas más pruebas por superar? No se pierdan el próximo episodio de esta emocionante historia. El ambiente en la casa se volvió cálido de una forma casi mágica. En aquella pequeña cocina, 3 generaciones compartían una charla que parecía detener el tiempo. Adam, como siempre, se mantuvo en silencio a un lado, dejando que Tuna y la anciana conectaran a su propio ritmo.
La señora hablaba con ternura de sus días en esa casita solitaria de las tardes, en las que su única compañía era un gato atigrado de los momentos de soledad que aprendió a llenar con pequeños gestos cotidianos. Y por primera vez en mucho tiempo Tuna compartió una parte de su historia. No dijo mucho, pero fue suficiente para que la anciana viera más allá de su sonrisa tímida y sintiera una profunda empatía por aquella madre joven y luchadora. Al finalizar la conversación, la anciana miró a Tuna a los ojos con una dulzura que desarmaba. Le habló con la sinceridad de quien no teme abrir su corazón. Desde hoy tú y tu niña pueden quedarse aquí. Considérenlo su hogar. Yo no tengo familia cerca y encontrarme con ustedes ha sido una bendición. Las quiero como si fueran sangre de mi sangre. Ya somos familia. Tuna no pudo contener las lágrimas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien la llamó familia? ¿Desde cuándo no sentía ese calor humano puro y sin condiciones? La abrazó con fuerza con el alma mientras sus lágrimas hablaban lo que las palabras no podían. Su hija medio dormida se acurrucó contra el pecho de la anciana como si también sintiera que ese lugar era por fin un refugio. Desde aquel día la vida de madre e hija cambió por completo. En ese humilde hogar cada día transcurría con una belleza sencilla, mañanas entre plantas y escobas, mediodías de cocina con aromas que despertaban recuerdos olvidados y tardes de cuentos y canciones de cuna, mientras la pequeña dormía en brazos de su nueva abuela. Adam pasaba de vez en cuando llevando frutas frescas, medicamentos o algún pequeño regalo para la niña. No hablaba mucho. Solo sonreía como si encontrar a las tres juntas como una verdadera familia fuera para él suficiente. Y poco a poco Tuna también empezó a transformarse. Su mirada ya no estaba cargada de temor. Su rostro antes apagado mostraba una luz nueva. El cabello recogido con esmero, la postura más firme, la esperanza empezando a florecer. Por primera vez creía que tal vez sí aún existían personas buenas, tal vez sí ella merecía un hogar. Cada noche al acurrucar a su hija entre los brazos, miraba hacia la cama donde la anciana entonaba canciones de cuna con voz temblorosa. Y en su pecho brotaba un sentimiento imposible de describir, una mezcla de gratitud, emoción y una paz tan profunda que parecía venir de otro tiempo. Una historia sencilla. Pero a veces lo más sencillo es lo más poderoso. Y quizás, solo quizás, este sea el verdadero comienzo para Tuna y su hija. No se pierdan el próximo episodio de esta conmovedora historia. En otro rincón del mundo, el CEO Alex aún no ha renunciado a la búsqueda desesperada de Tuna y su pequeña hija. Desde el día en que ella se marchó de la finca con la niña en brazos, el corazón de Alex no ha conocido un solo momento de paz. Cada mañana al despertar, su mirada se posa en aquel banco de piedra donde ella solía sentarse. Aún cree sentir el calor de su presencia, pero solo encuentra frío y vacío. La imagen de Tuna no deja de rondar su mente, su sonrisa suave, su mirada llena de ternura hacia la niña y esa expresión herida profunda justo antes de desaparecer. Nadie reconoce ya al Alex de antes. El poderoso empresario frío y dominante se ha vuelto una sombra de sí mismo. Su rostro está demacrado con ojeras que hablan de noches sin sueño. En cada momento libre toma el volante y se lanza a la carretera guiado solo por restos de pistas, una dirección arrugada en un papel, un recibo olvidado en la cocina, cualquier señal que lo acerque a ellas. Recorre ciudades, pueblos, mercados, barrios humildes. No le importa la lluvia, el frío ni el cansancio. Empapado bajo tormentas, ha preguntado en tiendas hostales, incluso a niños, en las esquinas, con una única y dolorosa pregunta. ¿Has visto a una madre joven con una niña pequeña de más o menos 1 año? Y cada respuesta negativa es como una aguja en el alma. No la conozco, nunca la he visto. Pero Alex no se detiene, ni siquiera cuando el cuerpo le falla, ni cuando acaba dormido en el auto con la frente sobre el volante soñando con un jardín lleno de flores donde Tuna le sonríe como si jamás se hubiera ido, hasta que despierta solo bajo la luz parpadeante de un farol lejano.
Una tarde al caer el sol detrás de las montañas, Alex se pierde en un camino de tierra roja que cruza campos de arroz verde esmeralda. No hay música en el coche, solo el ruido del motor y el peso del silencio. Apretando el volante con el alma hecha trizas, se pregunta, ¿cuánto más debo buscar? ¿Cuánto más debo perder para poder volver a encontrarla? Y en medio de ese largo camino, las lágrimas brotan, silenciosas, sin gritos, solo dolor. Un dolor tan profundo que traspasa el cuerpo, porque ya no es solo culpa, es amor, es nostalgia, es un deseo inmenso de abrazarlas una vez más, porque ha comprendido que por más poder, riqueza o éxito que tenga, jamás podrá comprar lo que perdió. Los recuerdos lo golpean sin piedad. La vez que le dio la espalda a Tuna. La vez que eligió el orgullo por encima del amor. Y ahora ya no quiere redimirse solo por el pasado. Quiere recuperar el presente. Quiere tener un futuro con ellas. Y con el corazón herido susurra para sí mismo, tengo que encontrarlas. Aunque me lleve toda la vida, aunque tenga que cruzar el mundo entero, no pararé hasta tenerlas de nuevo. Porque Alex ha perdido una vez, y esta vez no está dispuesto a perder de nuevo. No se pierdan el próximo episodio de esta historia llena de amor, arrepentimiento y segundas oportunidades. Anh đi khắp nơi, không màng thời gian hay thời tiết. Có hôm trời đổ mưa tầm tã, áo sơ mi ướt sũng, nhưng Alex vẫn đứng lặng trước một quán tạp hóa ven đường. Hắn những người bán hàng, từng đứa trẻ chơi đùa trước ngõ, anh nội, nạn nội và từng trong con hẻm nhỏ, từng khu chợ, nhà nghỉ, thậm chí những xóm trọ nghèo, chỉ với một câu hỏi nằm nạ, có ai đã từng thấy một người mẹ trẻ và một đứa con khoảng 1 tuổi. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, những ánh mắt lắc đầu, những câu nói ngắn ngủi, chưa từng thấy như những kiếp đâm sâu vào não anh, giọng mệt mỏi nhưng Alex không dừng lại.